¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da como siempre muchísimo gusto el poder estar con ustedes esta tarde aquí en una tardecita de miércoles muy agradable y espero que estén ustedes muy bien. Les quiero empezar a transmitir algunas de las inquietudes que en este momento hoy nos animan a hacer algunos comentarios. Hay un reporte muy interesante que hace CIPOR México que habla de los 2 años y medio que lleva el presidente de la República en el poder. Dice esta organización que López Obrador ha hecho 1,363 promesas dentro de su gobierno. Se ha comprometido para hacer cosas. De esas, ha cumplido el 13.4% de todas las promesas. Este es el conteo que lleva CIPOR México. Este conteo lo suben al internet y nosotros aquí lo captamos. Y habla, por ejemplo, de asuntos que ha abordado el presidente y que no han resultado ni siquiera cerca de la realidad, cerca de lo cierto, por decir una. El llevar el sistema de salud de México a niveles, por ejemplo, de Dinamarca, brincos diéramos, ¿no?, que se pudiera hacer eso, pero la declaración del presidente va absolutamente desalineado con la realidad. Pero otra que sí es mucho más, digamos, factible para México. Él dijo que no subiría el precio de la gasolina y el precio de la gasolina pues subió. Otra, por ejemplo, es que el pico más alto de la pandemia por el COVID sería en mayo del 2020. Y pues por supuesto que esto no fue así. También dice que para finales de marzo se habría ya vacunado a todos los mayores de 60 años. Que acabaría con la corrupción. Ese es uno de los asuntos que ha reiterado más el presidente. Nosotros ya no vivimos en corrupción, ya acabamos con esto, es cosa del pasado. Y el presidente pues ahí no ha reparado en estar constantemente hablando de esto. Que se crearían 2 millones de empleos en 9 meses. O bien, por ejemplo, la que hizo el 12 de enero del 2021, que dice que no se reservarían los contratos para las vacunas y los contratos se reservaron. Que no sabemos ni siquiera por qué, pero esos contratos que debieron ser de orden público, pues determinó el presidente que no. Hay muchas otras cosas más que dijo el presidente que eran promesas de su gobierno. Una, por ejemplo, que no habría una militarización y la hubo. Y así, bueno, puede ser una cantaleta grandísima de compromisos que pues el presidente no ha podido cumplir. Según las cuentas de CIPOR México, que promovió la coalición CIPOR México, ya saben ustedes, del PAN, del PRI, del PRD, para las elecciones estas próximas del 6 de junio, se necesitarían otros 15 años de la administración de este presidente para cumplir solamente con las 1,364 promesas, de las que solamente cumple el 13%. Esto nos habla de que el presidente sigue prometiendo, sigue incumpliendo, y en lo que resta del sexenio, pues necesitaría pues casi medio siglo para que llegáramos a lo que se compromete Andrés Manuel López Obrador. En caso, suponiendo que todo esto que ha dicho sea realizable. Hubo una muy fuerte intervención de la periodista Beatriz Pajés. Beatriz es hija de don Pepe Pajés Yergo, es un hombre que fue fundador de la revista Ayer, Hoy, Mañana y Siempre. Y esta periodista mexicana, exmilitante del PRI, integrante también de CIPOR México, me ha tocado el privilegio de estar con ella en reuniones de CIPOR México, digo que los gobiernos totalitarios mienten a las personas para que éstas las respalden sin importar la seriedad de sus compromisos. La mañanera tiene la vocación de engañar, tiene que mentir porque el presidente es incapaz de dar resultados. Y Pajés llamó a participar en las elecciones del 6 de junio para poner un alto a un gobierno que alienta la fantasía y la falsa esperanza para él seguir en el puesto. Y dice, las elecciones del 6
tratarán o trataremos de parar un proyecto político que es aberrante, que está destrozando el futuro de cada mexicano y que está haciendo lo mismo con la nación. Vamos a las urnas para votar solamente por dos opciones. Y dice Beatriz, o votamos por la democracia o votamos por el autoritarismo. Es una de dos, o una o la otra. También les quiero decir que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia de la Sala Regional Especializada y determina que Andrés Manuel López Obrador ha violado los artículos 41 y 134 constitucionales con un evento que se conoció como los primeros 100 días del tercer año de gobierno, que se llevó a cabo el 30 de marzo. Los magistrados piensan que con este evento se acreditó la realización de propaganda gubernamental, que es ilegal por el proceso electoral, y otra vez el presidente viola el compromiso y además al principio legal que él no puede estar dentro del camino electoral dando a conocer actos de gobierno. Hubo, por ejemplo, lugares en los que se hizo la transmisión de este evento que estaban en pleno proceso electoral y que Nuevo León, Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora. El discurso de López Obrador ahí abordó temas de finanzas públicas, de programas sociales, no puede ser, de producción nacional, de obra pública, de seguridad pública, cuando durante las campañas solamente es posible, de acuerdo con la Constitución, que haya propaganda gubernamental únicamente vinculada con autoridades electorales, con salud, con educación y con emergencias por protección civil. Eso es lo que prevé la ley, es lo que dice la ley. Bueno, también decir que Mario Delgado, que es el presidente de Morena, acusó a Sonia Murillo Manríquez, candidata a diputada federal por el PAN-PRI-PRD, por encubrir a Isidro Jordán, secretario de Finanzas de Baja California Sur, quien compra boletos de avión a una agencia de la que es socia su esposa. Están buscándole por todos lados cómo pueden involucrar a terceros de los partidos contrincantes para que se descalifiquen estos. Y ya no los quiero aburrir con más porque pues, es muy denostativo lo que está pasando con lo que los partidos políticos argumentan uno del otro. Sí les puedo decir que en este proceso electoral sí hubo hoy un evento muy fuerte, muy complicado para el PRD. El PRD, ex trabajadores del PRD, estallaron una huelga en exigencia de ser reinstalados en sus puestos, mientras se colocaron las banderas rojinegras en las instalaciones del PRD en la capital de la República Mexicana. Jesús Zambrano estaba en un evento en conferencia en Jalisco con Gladys Valdés y con Xóchitl Zacarías, que eran dirigentes del sindicato de la Unión de Trabajadores del PRD, y dicen estas dirigentes, la lucha inició para nosotros en el 2018 y el PRD respondió que la huelga es ilegal. El PRD ahora tiene un problema de carácter laboral y los ex trabajadores del PRD seguramente serán escuchados y próximamente veremos qué es lo que pasa con ello. Dentro del propio partido, del propio instituto político, tenemos ese problema. Ahora, les decía yo al principio de esta intervención que está creciendo la violencia en las campañas electorales. Sujetos armados atacaron a tiros a Jorge Alberto Alonso Gutiérrez. Él es candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco. Acapulco está contaminado de narcotráfico. Hay por lo menos 3 cárteles que se disputan la plaza. Este hombre, Jorge Alberto Alonso Gutiérrez, viajaba en una camioneta y Fernando Haces, dirigente estatal de Fuerza por México, calificó como un cobarde atentado y confirmó que el candidato está
bien, dice, está en el hospital. Lo llevaron al hospital, afortunadamente, hasta donde se me reporta, está bien. Y los agresores, por supuesto, se dieron a la fuga. Jorge Alberto Alonso Gutiérrez, conocido como el Güero Alonso, es primo de Iván Alonso, ex pareja sentimental de Evelyn Salgado, que es la candidata de Morena al gobierno de Guerrero. Iván Alonso es hijo del empresario Joaquín Alonso, quien está preso en un penal de máxima seguridad en Michoacán, acusado por delitos del fuero federal. Y en las últimas 24 horas, la violencia en contra de candidatos en Guerrero ha recrudecido. Este lunes también en Ayutla de los Libres, Fermín Ruano, aspirante de Movimiento Ciudadano a una diputación federal por el Distrito 8, fue retenido, después fue golpeado por un grupo de sujetos en esa localidad de la Costa Chica. Ruano culpó a Greta Ventura, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, quien según la dirigencia del Movimiento Ciudadano tiene familiares que están en las filas de una organización criminal. Esto es esta violencia que estamos viendo. Miren, otro. Luego del secuestro de Omar Plancarte Hernández, candidato del Verde a la alcaldía de Uruapan, su equipo de campaña anunció que suspendió las actividades y en un comunicado exige a la autoridad de los 3 niveles de gobierno, a la Fiscalía Estatal, establecer una investigación oportuna, eficaz, para dar con el paradero del empresario. Este hombre es un empresario aguacatero, que sea lo más pronto posible, y dicen que la seguridad, la legalidad, la justicia y el Estado de Derecho deben de ser no solamente un objetivo, deben ser una herramienta para la paz y para la prosperidad de la población. Y así, pues, hasta hace unas cuantas horas, Ernesto Núñez Aguilar, secretario general del Verde en Michoacán, confirmó que al momento no se ha pedido rescate por Omar Plancarte, desconoce el móvil del secuestro o si tiene que ver con el plagio de sus hijos Omar Alberto y Miguel Noé Plancarte, que fueron plagiados en febrero del 2012 en Zapopan, en Jalisco. No para esto. Aseguró que no se sabe si es un tema político o si es un asunto de carácter empresarial, pues no hay ninguna información, y urge a los niveles de gobierno a que se coordinen para garantizar la seguridad de todos los candidatos. Y todos los días les estoy narrando de otra denuncia, de otra balacera, atentados, muerte, secuestros, etc. Bueno, pues es por ahí. Después quiero decirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en definitiva que 22 personas son culpables por negligencia de la muerte de 49 niños y lesiones a 38 personas más durante lo que fue el incendio de la guardería ABC. Hasta este momento eso es lo que se reporta. Y también, pues decir que pasó mucho tiempo y que de aquella época en donde Juan Molinar Orcasitas era el secretario de Comunicaciones y Transportes a la fecha, pues ya pasaron por lo menos 3 presidentes, ¿no? 3. También Juan Carlos Romero Abraham, jefe de operaciones de la Policía Estatal del municipio de Esperanza, fue detenido por portación de drogas, por posesión de drogas y portación de armas, según confirma Miguel Barbosa, que es el gobernador. Dice, es un hecho bochornoso para la Policía del Estado y no voy a jugar, no voy a salopar a nadie en mi estructura policial. Este es un asunto que debo de atacar y lo debo de atacar de manera directa, dice Barbosa. Y por último les quiero comentar la defensa que vuelve a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador de la compra de la refinería de Deer Park a Shell. Argumentó, el petróleo es el mejor negocio del mundo.
No es que haya pérdidas, no hay pérdidas, no existen las pérdidas. El petróleo tenía pérdidas cuando operaba la corrupción. Laura Isel Castillo, que es consejera independiente de Pemex, dijo ahí en la mañanera que con Deer Park la capacidad para refinar combustible y hacerlo gasolina será de 700,000 barriles diarios. Son 340 de Deer Park, 340,000. Serían otros 300,000, eso es lo que dicen, de Dos Bocas. Habría que ver terminadas Dos Bocas y 6 refinerías más pequeñas, como la de Salamanca, la de Tula, todas estas que, pues entre todas, hablan de esta cifra que no está muy apegada a la realidad, o por lo menos a la realidad hoy. Falta que termine este sexenio para poder decir pues que se terminó Dos Bocas. Y a ver cómo es que figura en libros la operación de la compra de Deer Park en un 50%, porque ya le reporté hoy por la mañana que tiene pérdidas Deer Park en 2019 por 1,400 millones y en el 2020 por casi 4,000. O sea, estamos hablando de una empresa que con mucho gusto la habrá vendido Shell. También decir que durante el primer trimestre del año, las inversiones ejercidas en contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos por empresas privadas en México fue por $358 millones, que es un 28.5% menos del año 2020. Estos son datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Fueron 31 compañías privadas las que hicieron una inversión de este tipo, 9 menos que las petroleras que invirtieron en el primer trimestre del 2020. ¿Por qué? Pues porque en el 2020 comparado con el 2019, cada vez más ha habido menos inversión porque ha habido un desaliento que ha sido pues azuzado por el gobierno del presidente López Obrador. El presidente se ha encargado de espantar a los inversionistas en energías, ya sea del nivel de las energías de carácter pétreo como a las energías renovables. Esa historia ya para qué se las cuento, ¿no? Y también quiero comunicarles que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dice que está alistando una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el desvío de 4,400,000 pesos de Odebrecht a otra empresa. Y hoy que visitó Palacio Nacional, confirmó que la UIF, que es la unidad que él encabeza, mantiene abierta una investigación para Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y pues también esto involucra a Enrique Peña Nieto, por supuesto. Pero hasta este momento el tema de Enrique Peña Nieto no está en esta agenda porque ya saben ustedes que primero tendrá que haber una consulta popular para ver si los expresidentes y toda esta cosa podrían o no ser juzgados. El presidente se opone a la idea, pero dice que de todas maneras va a hacer la consulta para que salga como él quiera, ¿no? Porque así va a ser. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Oscar Moreno, Arturo Gómez, Job, a Quimera Cural, a José Luis Cisneros. Gracias a Manuel García, a Francisco Velarde, a Olivia Valdés. Alfonso dice
que México compró que hay una... Sí, bueno, sí. No, si te estás refiriendo a Deer Park es en una chatarra, ¿eh? Yo pienso que es una empresa que ha tenido pérdidas estos 2 últimos ejercicios completos. Chatarra no es, porque pues de ahí nos estábamos nutriendo para nuestras gasolinas. Lo que traemos en el tanque de la gasolina de nuestro vehículo tiene mucho que ver con Deer Park. En esa operación que hiciera en el primer tramo del 50%, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Este hombre llega a apostar otra vez por la refinación y compra Deer Park completita por aproximadamente una 1/10 parte del costo que hasta ahora tenemos para Dos Bocas, que no sé ni cómo le van a hacer. Bueno, pues esto es lo que tengo para ustedes. Decirles que estamos en un replanteamiento, nosotros en mi equipo de trabajo, que estamos pensando en el futuro, que estamos muy contentos porque estamos con renovados bríos ante ustedes, porque tenemos que dar una batalla para cumplir con una misión de informar en nuestro país, para tratar de inspirar y unificar a la mayor cantidad de mexicanos que se pueda en el ánimo de evitar que esto siga adelante. El detrimento, el deterioro que sufre México empieza a ser muy, muy preocupante. Mucho, muy preocupante. Hoy por la mañana recibí unas fotografías de Los Pinos, de la residencia oficial de Los Pinos, ex residencia oficial de Los Pinos. Esa que se cerró por el presidente porque es austero y se fue a vivir a un palacio, y que se convirtió Los Pinos en un museo. Las fotografías de lo que me mandaron hoy de cómo están Los Pinos son para llorar. El pavimento destrozado, agrietado, la jardinería toda destorlongada, falta de mantenimiento. Lo que fue Los Pinos vamos a pensar que no siga siendo Los Pinos como los conocimos. Está bien. El presidente determinó vivir en otro lado. Vamos a pensar que solamente es un museo. Si es un museo, eso no tiene presupuesto para ser mantenido por nada ni por nadie. Y no les extraña que dentro de poco tiempo Los Pinos esté cerrado, ni siquiera abierto al público. Al principio del sexenio había mucha gente que hubo mucha gente que fue. Y se decía, aquí había la recámara fulana y estaba un letrerito que aquí se vivía de tal manera. Un cascarón. Ahora no hay nada. Nada. No hay absolutamente nada. Yo les agradezco mucho su presencia. Estoy, como siempre, con gran entusiasmo para trabajar para todos ustedes. Vamos a dar un jalón de aquí hasta después de las elecciones, y por supuesto que después de las elecciones seguiremos informando, seguiremos en nuestra vocación con la camiseta de México puesta y de todos ustedes puesta. Me siento muy estimulado en este tiempo por haber escuchado a mi esposa, a mi familia, a mis amigos, a gente de mi querido público que nos han dado mucho aliento, mucho, para redoblar el convencimiento que tenemos de la función que hay por delante y por cumplir. Hay mucho México por narrar,
Hay mucho mundo por incorporar a México. Hay, espero, también mucho estudio que tendremos que hacer los que estamos de este lado para poder estar a la altura de ustedes. Lo hemos hecho durante muchos años. Tomo la estafeta de mi padre, que informó desde los 18 años hasta los 92, todos los días, incansablemente. Y ahora también con el gusto y el entusiasmo de saber que mi hija Dore, que mi hijo Pedro están en este mismo sendero de la comunicación, que mi familia está unida a todo esto, que mi equipo de trabajo, que es mi familia también, tiene la misma inclinación para hacer con gran dedicación lo que estamos haciendo, y yo les prometo que seguiremos adelante, con todo y a favor de México. Si hay algo hoy que podemos proponer en este momento tan complicado para México, tendrá que ser unión, la unión entre los mexicanos, la unión en intenciones, el buscar una misma dirección. En este momento ya sabemos cuál es. O queremos una dirección hacia una dictadura, o queremos enfocar una dirección hacia una democracia. Yo sé lo que va a determinar el país, lo sé. Sé lo que ustedes están pensando y qué es lo que quieren. Y en las urnas se verán los resultados. Apuesto por la democracia. Apuesto por ti. Apuesto por México. Espero que apuestes también por nosotros. Y si no, apuesta por todo aquel que te satisfaga dentro del abanico de comunicadores y caminemos con confianza. Hay mucho México por resolver. También para ustedes. Muchas bendiciones y ánimo y a seguir adelante. Y acuérdense del firmar todos donde puedan. Hashtag Estamos Unidos Mexicanos. Tú y yo estamos unidos. Nacimos bajo un signo extraordinario, todopoderoso, que es el signo de México y que es el signo de nuestro Dios y de nuestra Virgen. Bueno, gracias por estar aquí conmigo. Hacer una sociedad entre todos. La tenemos, hermano, la tenemos. La tenemos entre todos y no está firmada. Ahí está. Yo la siento y tú también. Pues sí, no, mira, herencia de malos gobiernos, pues sí, pero gracias Elsa, es como si tú llegas a una responsabilidad ante un país y pretextas que te lo dejaron así. Tienes que tomar y sacarlo. Para pretextos, imagínate tú. Nada de eso, absolutamente nada. Gracias, y el día de mañana estaremos con ustedes a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, en Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenas tardes.